Recording in progress. Entonces, miren, a la actualidad, la epidemiología es considerada como una ciencia básica para la medicina preventiva, ¿ya? Y una fuente de información para la formulación de políticas de salud. Así es. Es importante, por eso les digo, la epidemiología. En la actualidad está tomando mucha importancia, ¿ya? Porque antiguamente, pues, no le daban importancia, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que quizás en la clase anterior ha pasado muchos años para que se le considere, pues, se le dé la debida importancia a la actualidad, ¿no? Eh, Inicialmente, pues, la epidemiología surge, pues, del estudio de las epidemias, de las enfermedades infecciosas. Antes, por eso les digo, antes más se trataba todo lo que es enfermedades infecciosas, ¿ya? Y ahora estamos en una transición epidemiológica en la cual están apareciendo más enfermedades crónicas, ya está trasladándose esos perfiles epidemiológicos, ¿no? Que antes teníamos. Por eso es que antes se trabajaba más también con vacunas, ¿ya? Pero a la actualidad, pues ya ahora necesitan también los adultos, ¿ya? Ahora, en el siglo XX, los estudios de la epidemiología se basan, pues, en el estudio demográfico, o sea, en la población, de cualquier enfermedad con la ayuda de la estadística, así es. Porque las enfermedades, como les vuelvo a repetir, no son iguales, pues, en la etapa, pues, de un adulto a comparación con un recién nacido o con un que se llama un infante o con un preescolar. Son perfiles epidemiológicos muy diferentes, ¿ya? Y eso justamente se ha visto ya y se viene trabajando en ese sentido. Actualmente en el siglo XXI, la epidemiología se basa en evidencias con los nuevos adelantos de la informática en la actualidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes. Y acá son las dimensiones, pues, en la epidemiología, ¿no? Tres variables epidemiológicas, como ya su compañero también lo mencionó en eso de la tos convulsiva, ¿no? La persona, quienes se enferman, dónde, en qué lugar y en qué tiempo fue, ¿no? Es importante estas tres variables epidemiológicas, que esto siempre lo vamos a manejar, ¿ya? Siempre lo vamos a manejar. Nos graduamos como médicos, vamos a seguir manejando esto, porque siempre, ¿qué vamos a hacer? La persona, ubicarla, primero, identificarla, qué edad tiene, cuánto pesa, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Es lo que estamos en antes, su compañera, lo que habló sobre el sarampión, ¿no? Estas personas han venido, han ido allá a Bolivia y han regresado a Puno, ¿no? Entonces, el lugar, dónde se infectaron, ¿no? Y el tiempo, cuánto tiempo transcurrió, en qué año fue. Importante, por eso les digo estas tres variables epidemiológicas, ¿ya? Por eso dice, ¿quién es el que se enfermó? ¿Dónde se enfermó? ¿Y cuándo se enfermó? Importante, por eso les digo estas tres variables epidemiológicas que tenemos que conocerla y las vamos a conocer toda nuestra vida, ¿no? Ejerciendo nuestra profesión, ¿no? Que la están abrazando ustedes. Y acá hay que ver también el modelo tradicional ecológico, ¿no? Donde realmente nosotros tenemos una situación que ver también, el medio ambiente, que actúa positivamente o negativamente. A la actualidad, por ejemplo, ¿qué estamos viviendo acá? Estamos viviendo un friaje acá en la costa. Un friaje estamos viviendo, ¿ya? Porque nos van a condicionar a que se presenten algunas enfermedades. A la actualidad, por ejemplo, mucha gente está padeciendo del aparato respiratorio, ¿ya? Y es el medio ambiente, la contaminación, ¿no? Y ahí hablamos de determinada enfermedad, la transmisión, la causa, o cuando sus elementos influyen en la historia de la enfermedad, ¿no? Y para que no haya enfermedad tiene que haber un equilibrio en el huésped, con el agente y el medio ambiente. Importante, como les digo, en este modelo tradicional ecológico, hay que tener presente, ¿ya? Como ustedes saben también que la epidemiología ha sufrido, pues, ha tenido etapas, ¿no? Desde su inicio hasta la actualidad, hasta la actualidad. Por ejemplo, se inicia, pues, con la etapa clínico individualista. Ya los médicos en ese tiempo identificaban, pues, en esa época a enfermos en forma individual. Ya solamente nosotros observábamos, en ese tiempo se observaba el cuadro clínico, ¿no? Que se presentaba en esa persona.
No así hacíamos el estudio correspondiente de dónde viene, cómo viene, si tiene, qué se llama, las condiciones de vida, todo eso no se veía. Entonces veíamos solamente la etapa clínica y la etapa individualista, ¿no? Que eso está pasando a la actualidad en muchas personas, ¿ya? En muchos colegas. Y yo quisiera que ustedes tampoco no lleguen a esa situación. Nosotros tenemos que ser integrales, integrales, porque ustedes están en esa senda, ¿no? De ser los mejores, como yo siempre les digo, ¿ya? La etapa de grandes epidemias, ya cuando aparece, pues, que se llaman las grandes epidemias, ¿no? Y el interés ya se centra en enfermedades en grandes grupos humanos. ¿Y dónde ocurrieron, no? En Asia y en Europa, en la Edad Media. Y se propagaron vía del comercio, ¿no? Ahí tenemos la peste, el paludismo, la lepra, ¿no? Entonces, son situaciones que se han venido produciendo hasta llegar a la actualidad. Y la etapa teológica, ¿no? Donde unicista, donde más acá estamos buscando, ¿ya? Buscando las bacterias causantes de la enfermedad, y eso lo hizo, pues, Koch, también con la tuberculosis, ¿no? Acá bien claro dice que se inicia en el capitalismo y la revolución industrial, ¿ya? Y la etapa ecológica multicausal, que se demostró que existen agentes causantes responsables de enfermedad, por lo que sí existe un complejo binomio entre el hombre y el medio ambiente y el equilibrio de salud y enfermedad. Y esto es importante. ¿Por qué razón estamos viviendo en la actualidad esto? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos a la actualidad, la diabetes no se produce solamente porque se come las harinas, ¿no? O los carbohidratos, a base de carbohidratos, sino hay muchas otras cosas. Por eso se llama multicausal. Por ejemplo, la enfermedad de la diabetes, vamos a ver el sueño, vamos a ver el ejercicio, vamos a ver el estrés que vive la persona, porque ustedes saben que hay que se llama una hormona, el cortisol. Cuando el cortisol está elevado, pues ahí vienen muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces son situaciones, por eso les digo que nosotros tenemos que ver todo esto, porque una enfermedad no solamente se produce porque tiene que producirse. ¿Ya? Por ejemplo, la tuberculosis, no hablemos solamente del bacilo. Nosotros, ¿cuántos de nosotros tendremos el bacilo? Pero no hacemos enfermedad. Por eso, desde ya, nosotros pongámonos a pensar, no toda infección es igual a enfermedad, ¿ya? No toda infección es igual a enfermedad, porque hay muchas personas que tienen, por ejemplo, están infectados con el VIH, pero hacen enfermedad, no están haciendo enfermedad porque se están controlando. Es igualito en la tuberculosis. ¿Y cuántos de nosotros también podemos tener infectados, pero no hacemos enfermedad? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasó con el COVID? ¿Cuántas enfermedades, cuántas personas eran asintomáticos, no hacían enfermedad, pero estaban infectados, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante que nosotros conozcamos todo esto, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Entonces tenemos acá algunas enfermedades infecciosas que se vinieron produciendo hace siglos atrás, ¿no? Y ahí tenemos enfermedades, pues, que a veces la- las, eh, las argumentaban que eran un castigo de dioses, ¿no? Por el comportamiento de las poblaciones, ¿ya? Y las principales causas de muerte antes de 1800, fíjense, teníamos el sarampión, la viruela, la lepra y la plaga de la peste y Yersinia pestis, ¿no es cierto? Entonces miren todas estas enfermedades que realmente diezmaron a la población en aquellos tiempos, ¿no? Y hay algunas enfermedades de acá que ya se han controlado. Por ejemplo, el sarampión acá en el Perú le hemos controlado. Estamos en un proceso de eliminación, ¿ya? El último caso, por ejemplo, que hemos tenido de sarampión acá en el Perú, autóctono, estamos hablando, autóctono, ha sido en el 2000, ¿no? Y los demás casos han sido, pues, como ya lo dijo su compañera, ¿no? Importados. Ya la viruela, ustedes ya saben que ya desapareció la viruela también por medio de las vacunas, ¿no? Entonces, miren cómo realmente la epidemiología venía desarrollándose, ¿ya? Y acá, como ven, vamos a hacer una breve reseña histórica de lo que es el sarampión, que fue referida en la actualidad por griegos y romanos, ¿no? Se confunde con la escarlatina o la viruela. Se diferencia en el siglo IX de la viruela y posteriormente Sydenham, pues, lo diferencia de la escarlatina, ¿ya? Ya en el siglo XVIII, Panum menciona su contagiosidad
y su vacuna se usó en 1963 recién, fíjense. En 1963 recién se vacunan contra el sarampión, ¿ya? Se comienza a utilizar esa vacuna, ¿ya? Antes, y el sarampión, fíjense, para que ustedes ya vayan conociendo también, el sarampión produce inmunidad. Todas las personas que han tenido en un inicio, bueno, inicios de su vida, les ha dado sarampión, estas personas ya quedan inmunes, ya desarrollan su inmunidad para, contra el sarampión, ya. Por eso es que realmente en algunos otros países a nivel mundial, ¿no? La vacuna del sarampión no es obligatoria. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? El que quiere se hace vacunar, el que no, no. ¿Ya? Las primeras epidemias, fíjense, fueron en el Imperio Romano y en China, ¿no? En 1800 y en el siglo XVIII y siglo XIX. Grandes epidemias, ¿ya? Y Koplich detalla el anatema del sarampión, ¿ya? Y ustedes han escuchado, esta es la, que se llama las manchitas de Koplich, ¿no? En la garganta. En 1529 llega el sarampión a la América, siendo los aztecas, fíjense, los aztecas, los primeros en tener la enfermedad y luego llega al Perú. Pero en Cuba, miren, en Cuba, 2/3 de indígenas murieron por la enfermedad, especialmente los niños, ¿ya? Entonces, realmente esta enfermedad, pues, el sarampión, nosotros no la teníamos acá, ¿ya? Y esta es la viruela, ¿ya? La viruela era causada por el virus variola que surgió de las poblaciones humanas en torno al año 10.000 antes de Cristo, ¿no? ¿Ya? Durante varios siglos sucesivas epidemias han devastado a la población. Afectó durante milenios al viejo mundo, a lo que estamos hablando pues de Europa, ¿no? La conquista de América es transmitida entre los indígenas causando un colapso demográfico también, ¿ya? En los incas acabará con el monarca Huayna Cápac, esta es la viruela, y provocará la guerra civil. ¿Ya? Para reemplazar a los indios, millones de esclavos africanos fueron traídos pues, a las Américas, ¿no? Del África, ¿ya? Para que trabajen en las minas, ¿ya? Y este es pues, prácticamente, fíjense, el rostro de un niño con viruela, ¿ya? También teníamos la lepra, ¿ya? Los casos comprobables más antiguos de la lepra se encontraron en momias egipcias, ¿no? Que datan del siglo II antes de Cristo. Hay registros de casos parecidos a la lepra más antiguos, se encuentran en el papiro de Berlín, que data de tiempos de Ramsés II, ¿ya? Algunos autores han insistido en que la lepra se originó en la India y fue llevada a Egipto por Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno fue un gran conquistador, pues, ¿no? De aquella época. Y ahí él es al que le adjudican, pues, de que él, a medida que iba con su ejército, iba pues, prácticamente contagiando a muchas personas, ¿no? En el trayecto eh, de la invasión que iba haciendo a las diferentes zonas, ¿no? En los años 1300, el saqueo de las casas de leprosos y las golpizas a los leprosos producidas como respuesta negativa por la situación de epidemia. Acá en este tiempo, como ven, y esto está escrito en la Biblia, por si acaso, ¿ah? No es que se llama, ustedes han visto la película esa que se llama de Ben-Hur, ¿no? Cómo las personas que tenían esto se iban calladitos a las cuevas, ¿no? Se aislaban para no contagiar. En 1874, Armauer Hansen en Noruega, donde la lepra puede ser epidémica, descubrió el bacilo productor de esta enfermedad y demostró cómo lo había sospechado que la enfermedad era de carácter infeccioso, ¿ya? Porque esto lo adjudicaban pues a una enfermedad de los dioses, decían, era una maldición, decían, ¿no? Miren, las secuelas de la lepra, fíjense. Ya, las antiguas enfermeras en Francia, Italia e Inglaterra iniciaron las casas de leprosos y a partir de ahí se inició la construcción de hospitales como un sitio para separar y alojar a los enfermos y creció a partir de las casas de leprosos. Por eso les digo, menos del 10% de los expuestos desarrollaron lepra y solo la mitad de ellos desarrollaron la desfiguración asociada a la lepra. ¿Ya? La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen. Acá hay, que se llama en nuestro país,
Ya en aquellos tiempos, quien trabajó bastante esto de la lepra fue el doctor Hugo Pérez Peseto, ¿ya? Y se construyeron varios leprosorios, por ejemplo, tenemos uno en Amazonas, otro acá por el lado de Andahuaylas, en Apurímac, ¿ya? Y ahí vino a trabajar, pues, Ernesto Che Guevara en esos tiempos, ¿no? Entonces, situaciones que se ha vivido también acá en el Perú, esto de la lepra. La peste. Ustedes saben que la peste ha sido pues un gran problema a nivel mundial, ¿ya? Porque la primera pandemia de peste bubónica se origina alrededor de 532 después de Cristo en Egipto y se extiende por el Medio Oriente, ¿no? Llega a Turquía, Constantinopla, Grecia, y ustedes saben que en ese tiempo ya pues se comienza el que se llama el comercio, ¿no? Entonces por eso es que ya se comienza pues los casos se comienzan a diseminar, ¿ya? Por todo, por todo lo que se llama Asia y Europa, ¿ya? En los territorios de Francia y Alemania, ¿no? 545, 546 después de Cristo, ocasionó la muerte del 50%, miren, de la población de esa época. Fíjense, el 50%, ¿ah? No estamos hablando pues de 5%, sino del 50%, ¿no? Era una cifra bastante alta. O sea, tenían una alta tasa de letalidad, ¿ya? Le llamaban también la muerte negra, ¿no? Era conocida la peste que incursaba por dos tipos. Y la peste, pues, tiene dos tipos a la actualidad. La peste bubónica, que quien la transmite son las pulgas infectadas. ¿Ya? Esta mata a más de la mitad de sus víctimas en una semana, fíjense, en una semana. ¿Ya? Y la neumónica, ¿no? Que ya esta es más bien, se produce pues una infección a nivel de los pulmones, ¿ya? Y esta se disemina por tos y saliva de los infectados y las personas infectadas fallecen dentro de, miren, de las 24 horas, ¿ya? Dentro de las 24 horas. Entre 1348 y 1351, más de 23 millones de personas murieron en París. El suelo era tan putrefacto que le tomaba descomponer pues, un cuerpo 9 días. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado también en COVID, ¿no? Si ustedes se acuerdan, pasaron de repente lo que se llama algunos videos, lo que sucedía en Italia y en Francia, ¿no? En un periodo de 100 años, la peste mató del 10 al 15% de cada generación. Europa en 300 años aproximadamente pudo recuperar su población. Fíjense, bastante alto, ¿no? Es para preocupante en esa época, pero en la actualidad, pues gracias a Dios, se ha podido controlar todo este problema, ¿no? De salud. ¿Por qué? Porque tenemos, que se llama, trabajos y se sigue trabajando, ¿no? En esto, porque hay algunos casos esporádicos, aislados, que se vienen presentando a nivel mundial todavía. Otras pandemias que se ha vivido es pues, de la plaga de Atenas, la peste antonina, 165 después de Cristo, la plaga de Justiniano, ¿no? Y la peste negra, ya 1346, 1361. Se perdió un tercio de la población, es decir, más de 20 millones fallecieron, ¿no? La viruela en 1518, ¿ya? Afectando a Europa, Caribe, México y América, ¿no? Importante, ¿no? La sífilis, que es otra enfermedad que se ha venido pues desde mucho tiempo atrás, esta es llevada del Nuevo Mundo a Europa por Colón y sus marinos, porque cuando llegaron los Colón pues y los marinos, ¿dónde quedaron, no? Quedaron en Centroamérica y ahí es donde comenzaron pues con la sífilis, ahí se contagiaron y ellos pues al volver, ¿no? Las embarcaciones llevaron pues con las personas, llevaron pues la sífilis, ¿no? Y contagiaron pues en Europa. ¿Ya? En el siglo XVI, en Europa causó un gran temor por su diseminación, dando lugar a la desaparición de los balnearios públicos. Un tratamiento inadecuado a base de mercurio dio lugar a la muerte por intoxicación mercuriana. El saludo por besos se reemplazó por el de manos, ¿no? Ese es prácticamente lo que sucede con la sífilis, ¿no? Y tenemos la gripe también. La gran epidemia que causó mortandad en la historia del mundo, ¿no? En el año 1918. ¿Cuántos murieron? Miren, 50 millones solamente en 18 meses, ¿ya?
El virus de la influenza muta y cambia cada 10 a 14 años. Por eso es que nosotros, a la actualidad, pues tenemos que estarnos vacunando como personal de salud que somos, tenemos que estar vacunándonos pues todos los años, ¿ya? Y esto es lo que sucedía pues en la peste, ¿ya? En la peste negra, la viruela y la gripe española, fíjense, todo lo que se hacía, ¿no? Miren, ¿ya? 34 años después de Francastor, en 1580, el médico francés Julien de Bayeux, ya en 1538 a 1616, publicó el libro Epidemia sobre las epidemias, ¿no? Conteniendo una relación completa de las epidemias de sarampión y difteria, peste bubónica aparecidas en Europa en 1570, ¿ya? Y dio, pues, manifestó ahí todas las características y el modo cómo se propagaban estas enfermedades, ¿no? Y ustedes se van a ir a dar cuenta con el desarrollo de este curso, de lo que vamos de los temas. Nosotros, importantísimo es que nosotros vayamos conociendo también las cadenas epidemiológicas, cómo se transmite, ¿no? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de salida? Porque es importante para tomar nosotros medidas adecuadas en estos momentos, ¿no? En cuanto a las enfermedades. Ya, este gran médico, por ejemplo, es considerado como el fundador de la epidemiología moderna. El fundador, ¿ah? No estamos hablando del padre, es el fundador de la epidemiología moderna y quien restableció la práctica médica hipocrática en el Renacimiento europeo. Fue decano de la Facultad Médica de la Universidad de París por varias décadas. Sus trabajos tuvieron un importante impacto en la práctica médica de todo el siglo. Él probablemente fue el primero en describir la tosferina en 1578 y en definir el término de reumatismo, ¿ya? La malaria, que es una enfermedad que nosotros la tenemos acá. Se tiene conocimiento por la historia de la existencia de las malarias hace miles de años. Textos chinos de alrededor del año 300 antes de Cristo y registros griegos del siglo 4, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Describen fiebres periódicas con síntomas característicos de la malaria, ¿ya? Entonces, acá en el Perú le llaman pues, los chuchos también por la fiebre que te da, ¿ya? Se encuentran referencias de las peculiares fiebres periódicas de la malaria a lo largo de la historia. O sea, no es una fiebre permanente que te da. Por eso lo importante es acá muchas veces, a veces no tenemos pues para sacar una gota gruesa, por ejemplo, en los lugares donde nos manden a hacer nuestros serums. Pero justamente por la parte clínica que nosotros estamos viendo acá, las fiebres periódicas, eso nos va a dar lugar a que nosotros sospechemos, ¿no? de esta enfermedad. Y del lugar también, donde estamos, ¿ya? El término malaria se origina del italiano de la Edad Media, ¿no? Mala, aria, malaire, y se le llamó también paludismo, de latín paludi, pantano, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué se llama? El vector, que es el anófeles, vive pues en los pantanos, ¿ya? En la agua contaminada, en el agua sucia, todo esto, ¿no? En el Perú, los antiguos peruanos la conocían como chucho, es lo que les digo, ¿no? Refiriéndose a los escalofríos por el paludismo, ¿ya? Entonces nosotros vayamos relacionando el chucho con la malaria, ¿ya? Esta enfermedad sí tiene un tratamiento específico, ¿ya? Para sobrevivir a la malaria, los africanos, miren, desarrollaron las células falciformes y la deficiencia de la deshidrogenasa, ¿ya? De la glucosa 6-fosfatasa, una deficiencia genética en esta enzima da lugar a la protección creciente contra la malaria severa. En 1897, el médico británico Ronald Ross demostró que los mosquitos del género Anopheles son los transmisores del parásito, ¿no? Ross, quien consiguió en 1912 el premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo sobre la malaria, ¿no? Entonces ha habido grandes trabajos que se han venido pues para tratar de seguir protegiendo a la población. Y nosotros para eso estamos, ¿no? Estamos en la formación de ver cómo vamos a seguir protegiendo a la población, porque realmente, como ustedes ven, los perfiles epidemiológicos cambian. Y en epidemiología ustedes se están dando cuenta que no hay un libro que te diga, pues, esto es esto, ¿no? Todo va cambiando, todo es cambiando. Ustedes mismos lo han hablado en antes, ¿no? Cómo va cambiando las cosas, los perfiles epidemiológicos, la aparición de nuevas enfermedades, ¿no? Tenemos en el Imperio Incaico, por ejemplo, miren, el concepto de epidemia en el suelo virgen terminó utilizado por Stíger en 1924, enfermedades que aparecían en un lugar nuevo, como en la conquista del Perú.
Se dice que la tuberculosis, miren, ¿ah? Así como las tripomeras, ya existían los aborígenes africanos, americanos. Antes se pensaba que la tuberculosis la habían traído los españoles, y no es así. Se han encontrado en momias, ¿ya? En momias de acá en el Perú, en el tiempo del virreinato, todo esto, se han encontrado pues momias con secuelas que han aparecido en las momias, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles, pero después con el hacinamiento, fíjense el hacinamiento que había, ¿no? Y su reubicación son condiciones favorables para alcanzar una proporción epidémica, así como la Bartonella, la UTA. Asimismo, la epidemia que asoló el imperio inca a mediados del siglo XVI marca una alta tasa de mortalidad causada por la viruela, la trypanosomiasis como la leishmaniasis, ¿ya? Entonces son enfermedades pues, que han aparecido acá, ¿ya? Causantes de gran mortalidad a la actualidad, en ese tiempo, ¿no? Y a la actualidad también tenemos que es un problema, pues, de salud pública, como la van a ver más adelante también, ¿ya? Entonces, oncoy es en quechua, enfermedad. Sífilis, miren, todas las enfermedades que hemos tenido. Sífilis, Bartonella, TDC, UTA, artritis reumatoidea, la sífilis, ¿no? Entonces, el sarampión, viruela, peste, tifus, cólera, lepra, fiebre tifoidea, tosferina, difteria, fueron enfermedades que llegaron de Europa, ¿ya? De Europa. En el Perú se presentaron los siguientes epidemias, son peste bubónica, cólera, lepra, viruela e influenza. Ya, la última que hemos tenido, pues, el cólera ha sido en 1991, acá en el Perú. Y a nivel de Sudamérica lo hemos tenido, ¿no? La última pandemia, ya, es la séptima, ¿no? La lepra hemos tenido, como yo les vuelvo a repetir, los leprosorios, ¿no? La peste bubónica también la hemos tenido. Entonces son enfermedades, y fíjense en ese tiempo, las enfermedades que llegaron desde Europa, ¿ya? Otras pandemias, como bien lo estaba comentando antes, tenemos el cólera, que a lo largo pues, de los años se han producido pues varias pandemias, ¿no? Tenemos la gripe de Hong Kong también, pandemia de influenza que causaron millones de muertes a nivel mundial, el COVID-19, que estamos también todavía en un rezago con esto de los casos, ¿no? De COVID. A la actualidad hay todavía casos de COVID, ¿ya? La pandemia más reciente causada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido un impacto global sin precedentes en la economía, la sociedad y la vida cotidiana, ¿no? Demostrando la vulnerabilidad de la humanidad ante las enfermedades infecciosas emergentes. Así es. Por ejemplo, cuando apareció pues, el COVID-19, nosotros no sabíamos cómo era la transmisión. Por eso es que se tomaron muchas cosas para poder evitar, ¿no? Pero no era eso, ¿no? Sino que era ponerse la mascarilla, lavarse las manos y las vacunas que a la actualidad nos han ayudado bastante a controlar esta enfermedad a la actualidad, ¿ya? Ahora, por los antecedentes antes mencionados, ¿ya? El contexto de respuesta a lo que en el siglo XX da inicio a la creación de la Oficina Sanitaria Panamericana, ¿no? La OPS, ¿ya? La promulgación del Código Sanitario también se promulga en 1924 y la dimensión del trabajo sanitario desplegado tras la adopción de la Meta Global de Salud para Todos en 1977, ¿no? En la Carta de Ottawa. La Estrategia de Atención Primaria de la Salud 1978 con el reflejo del compromiso histórico de nuestras sociedades, ¿no? Por la salud pública. Entonces, miren, a todo esto que ha venido sucediendo en el mundo, en nuestro país y en nuestra América, justamente se crea pues, la Oficina Panamericana de la Salud, ¿ya? Se promulga el Código Sanitario Panamericano también. Y a la actualidad, pues hay un Código Sanitario Internacional también, ¿ya? Ya tenemos la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Entonces, son cosas que son antecedentes, pues, de las enfermedades, de las epidemias, de las pandemias que han hecho, pues, que haya mayor organización en cuanto a la salud, ¿ya? Entonces, en cuanto a la epidemiología moderna, ¿no? La historia pues, de la epidemiología moderna se puede distinguir tres grandes eras, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes, ¿no? Ya, y donde va la Susser y Susser en 1996, la era de la estadística y el paradigma miasmático, ¿ya? Donde realmente se piensa, pues, que era por humores,
¿no? Eran las enfermedades, se producían por humores, ¿ya? La era de la epidemiología de enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano, ¿no? Donde se pensaba que solamente las enfermedades se producían pues por un microbio, ¿ya? Y la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo. Y es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Si nosotros vemos una mala alimentación, un mal estilo de vida, esas personas a dónde están yendo, ¿no? A las enfermedades crónicas, ¿no? Que es lo que está pasando en la actualidad con lo que, que se llama las enfermedades cardíacas, con las enfermedades con la diabetes, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades crónicas, ¿no? Y el paradigma de los factores de riesgo. Por eso nos hablan de la multicausalidad, ¿ya? Así tenemos en la área de la estadística y el paradigma, las enfermedades en la población se atribuyen a las emanaciones hediondas, ¿no? Del miasma, de la materia orgánica en agua, aire y suelo, ¿no? Control de la enfermedad se concentra en el saneamiento y el drenaje. Era lo que se pensaba y se hacía en ese tiempo también, ¿ya? La era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Los postulados de Koch plantean que la enfermedad en la población se atribuye a un agente microbiano, como les vuelvo a repetir. Y el control en la población se enfoca en la reducción de riesgos individuales de enfermar a través de intervenciones sobre los estilos de vida, aislable en condiciones experimentales. El control de la enfermedad en la población se enfoca en la interrupción de la transmisión por propagación de la gente, ¿no? Y en la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo, que es lo que estamos viendo en la actualidad, la enfermedad en la población se atribuye a la interacción producida por la exposición y la susceptibilidad de los individuos a múltiples factores de riesgo. Así es. Por ejemplo, uno con TBC es una persona que de repente pues, no tiene una buena alimentación, ¿ya? De repente, pues, se llama esta persona no duerme bien. De repente también esta persona es alcohólica, ¿no? Entonces, esos son factores que lo van a llevar, pues, a que presente la tuberculosis, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son los propósitos de la epidemiología? Que eso es importante que nosotros, ¿no? Tengamos presente, ¿no? Primeramente es determinar la magnitud, ¿no? La distribución y frecuencia de los fenómenos de salud y enfermedad que afectan a poblaciones humanas por medio de estudios de investigación. Eso es, determinar la magnitud. Identificar y determinar factores causales y de riesgo que intervienen en